Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro día más al canal de YouTube PhysioWatts. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta y la fundadora de PhysioWatts. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la condromalacia rotuliana y sobre el síndrome patelofemoral. Me llegan muchísimas preguntas al respecto de este tema, muchísimas personas que están desesperadas porque no saben qué hacer, porque tienen un dolor de rodilla que no se va, y el diagnóstico de condromalacia rotuliana les ha resultado como catastrófico, porque si acusan ese dolor a la pérdida del grosor del cartílago, y todos sabemos que ese cartílago seguramente no se vuelva a regenerar, entonces el paciente siente que ese dolor va a estar ahí para siempre. Entonces, para resolver un poquito esta confusión y para que entendamos mejor qué es esta patología y cómo podemos abordarla, qué es lo que tú puedes hacer como paciente o como fisioterapeuta para tus pacientes para disminuir el dolor, vamos a revisar 3 artículos que creo que nos van a dar muchísima información y nos van a permitir ver este asunto desde otra perspectiva, para que dejemos atrás las falsas creencias y podamos abordar este problema o esta disfunción lo mejor posible. Así que vamos a ver ello. Para empezar, vamos a hablar de qué es la condromalacia rotuliana. La condromalacia rotuliana se refiere al desgaste del cartílago que se sitúa en la zona de la rótula. Entonces, en muchas ocasiones podemos encontrar un dolor en la zona anterior de la rodilla, alrededor de la zona de la rótula, que se ve asociado con crujidos en la flexión de la rodilla, que se ve asociado con dolor y presión en la zona de la rodilla cuando estamos sentados mucho tiempo. También recuerdo que mis profesores hablan como de síndrome de la butaca. También encontramos mucho dolor en la subida o en la bajada de las escaleras. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí y vamos a entender un poco más cómo es este desgaste del cartílago y si es un proceso natural o no lo es, que creo que eso es lo más importante de todo. Y para eso os enseño aquí el primer artículo de Fahad Hanna et al., donde hicieron un estudio para estudiar el cartílago en sujetos sanos. Tomaron una muestra, la primera muestra gracias a una resonancia magnética, la hicieron en un principio y la retomaron al cabo de 2 años. Y observaron que en los 85 sujetos del estudio se encontraba una disminución de ese cartílago. Eran sujetos sanos que no tenían dolor y aún así, al paso del tiempo y al cabo de estos 2 años, existía una disminución de ese cartílago. Es decir, podemos deducir que la pérdida de cartílago es totalmente normal y que forma parte del proceso natural de envejecimiento del ser humano. Es decir, todos vamos a ir perdiendo cartílago con el paso del tiempo, año en año. Es algo normal. Entonces creo que es importante que hablemos de esto, porque muchas veces cuando una persona recibe un diagnóstico de condromalacia rotuliana, considera que tiene la mala suerte de que su cartílago se ha desgastado, pero no es consciente de que el cartílago de todas las personas se va desgastando con el paso del tiempo. Así que eso es punto número 1, algo importante que tenemos que saber. De todas formas, te voy a dejar el enlace a todos los estudios en la descripción del vídeo, así que no dudes en hacer clic en ellos para revisarlo tú mismo. Por otro lado, tenemos un segundo estudio muy interesante que publicaron en la Journal Sports Medicine
y aquí te dejo el nombre de los autores, porque es un poquito difícil de pronunciar. Y en este caso tenían un grupo de sujetos con síndrome femoropatelar, es decir, que tenían dolor anterior en la rodilla, y sujetos sanos. Y mediante resonancia magnética evaluaron el cartílago tanto del grupo que te presentaba dolor como del grupo sano. Bueno, pues los resultados demostraron que no existían diferencias entre el cartílago de los sujetos con síndrome femoropatelar y los sujetos que no tenían dolor. Es decir, que podemos encontrar desgaste del cartílago y aún así no presentar dolor. Y a mí me parece que esto es algo muy importante que todos tenemos que saber, porque tenemos que entender que puede que exista un desgaste del cartílago. De hecho, como hemos visto en el estudio anterior, los sujetos sanos, las personas sanas, también van a sufrir con el paso del tiempo un deterioro de ese cartílago. Es decir, que podemos tener un desgaste del cartílago y aún así no tener dolor. Esto es muy importante, porque que sepas que aunque tú tengas ese desgaste del cartílago, no exige que vayas a tener dolor el resto de tu vida. Y eso es muy importante. Y pasamos al tercer artículo, que está realizado por los mismos autores de este último, y que es una review en el que repasaron varios estudios para entender cómo el ejercicio podía afectar sobre el tratamiento del síndrome femoropatelar. Y encontraron una clara evidencia entre todos estos artículos de que el ejercicio, la actividad física, mejora notablemente los síntomas y disminuye el dolor de las personas con síndrome femoropatelar. De hecho, distinguieron entre en aquellos estudios en los que se había realizado ejercicio solamente de rodilla, hubo ejercicio de cadera y rodilla, y vieron que había una mejora mayor en aquellos sujetos a los que se les había tratado con ejercicio compuesto de cadera y de rodilla, no solo de rodilla. Así que, por lo tanto, si sufres de un síndrome femoropatelar, haz ejercicio. Es importante que te muevas, que realices actividad física y que entrenes. Si estás un poco perdido o perdida y no tienes mucha idea de cuáles son los ejercicios más beneficiosos para ti, puedo preparar un vídeo al respecto, no hay ningún problema. Déjame saber en comentarios para que sepas si os interesa, si es algo que os gustaría ver, y prepararé un vídeo para enseñaros qué ejercicios pueden ser beneficiosos y podéis empezar a implementar para fortalecer el miembro inferior y mejorar esta sintomatología. Y nada, chicos, obviamente tenemos que tener en cuenta que al final los estudios son estudios y que todos los estudios tienen limitaciones, porque al final estamos hablando de un grupo de personas reducido, no estamos hablando de toda la población en general, pero tenemos que tomarlo como indicios y como pistas que nos pueden ayudar para abordar estas disfunciones y para empezar a poner en marcha tratamientos que pueden beneficiarnos. Al final, lo más importante es que leamos estos estudios, seamos conscientes de ellos y los probemos en nosotros o que los probemos en nuestros pacientes, y que evaluemos si esto le está ayudando a esa persona. Obviamente va a haber muchísimas cosas que tengamos que tener en cuenta, no solamente el ejercicio, por supuesto el sueño, el descanso, el estrés, la nutrición, pero bueno, siempre podemos empezar por el ejercicio y por la actividad física. Y por último también quería mencionar una última cosa, y es que es importante que cuando tengamos un síndrome patelofemoral y tenemos dolor en la zona anterior de la rodilla, intentemos realizar un diagnóstico diferencial entre una condromalacia rotuliana o una tendinopatía,
porque en muchas ocasiones a lo mejor estamos tratando con un paciente que presenta este tipo de dolor, se observa que tiene un desgaste en el cartílago y directamente se le achaca el dolor a esa pérdida de cartílago. Pero como estamos viendo en los estudios, ese desgaste en el cartílago no tiene por qué ser la causa del dolor. Y creo que sería interesante en muchos casos mirar más allá a ver si puede estar más relacionado con una patología tendinosa y a lo mejor no tenemos que echarle tanta la culpa al desgaste de ese cartílago. En fin, espero que este vídeo te haya ayudado, que te haya dado alguna pista sobre qué es lo que puedes hacer o cómo puedes actuar con tus pacientes. Si te ha gustado, házmelo saber. Suscríbete al canal, que el otro día estuve mirando las estadísticas y más de la mitad de las personas que ven los vídeos no están suscritos, así que te lo agradecería mucho si te suscribes y solamente tienes que darle un botón y sin embargo a este canal le ayuda mucho. Y nada, nos vemos la semana que viene en otro vídeo. Espero que este te haya ayudado. Un abrazo muy grande. Si quieres ganar movilidad, prevenir lesiones y sentirte mejor en tu cuerpo, puedes trabajar conmigo con mi programación de movilidad online. Para saber más, métete en www.physiowatts.com o ven a mi Instagram @physiowatts. Allí tendrás toda la información para que empieces a mejorar tu movilidad desde ya.